Hola amigos, vamos a compartir con ustedes una charla que tiene que ver con el análisis de los vehículos híbridos. En esta semana de entrenamiento vamos a tratar de comprender lo que tiene que ver con la operación del vehículo híbrido full o hybrid electric vehicle y poder compararlo con vehículos que son similares como el híbrido ligero o mild hybrid y en algunos casos con el híbrido enchufable o plug-in. Mi nombre es Tilso Castro de Autoavance y con esto esperamos poder llegar a ustedes y compartir esta información que es bastante interesante, sobre todo respecto al análisis de estos sistemas, los cuales de alguna manera están entrando fuertemente a diferentes mercados. Para la presentación tomaré ejemplos de diferentes estudios y trabajos que hemos realizado. En mi caso tenemos ya más de 15 años de trabajar en electromovilidad y por supuesto empezamos en un inicio con los vehículos híbridos. Para iniciar voy a compartir con ustedes algo relacionado principalmente al análisis de la diferenciación que existe entre los diversos sistemas aplicados a electromovilidad. Inicialmente podemos pensar que tenemos el sistema de vehículos en combustión interna, los cuales ICE no tienen que ver directamente con electromovilidad. Pero bueno, existen algunos sistemas como el Start-Stop y algunas aplicaciones de ellos que de alguna manera podrían influenciar de manera exitosa en lo que es el consumo de combustible bajo. Luego tenemos los vehículos híbridos full, que es el que queremos charlar en esta presentación, que es el Hybrid Electric Vehicle o F, como pueden ver ahí en la presentación, el cual tiene una propulsión. En lo verde representa la electricidad, una propulsión pequeña, digamos, no es la propulsión total del auto de manera eléctrica, una gran propulsión a través del tradicional motor de combustión, aunque en algunos casos este motor tiene unas derivaciones, por ejemplo, como el caso de los vehículos con motores Atkinson, en caso de Toyota, Ford, por ejemplo. Y luego el almacenamiento de energía en el auto híbrido full se da principalmente todavía en combustible, pero hay una pequeña parte que se puede almacenar en electricidad. Sin embargo, existen diferencias entre los sistemas. Por ejemplo, el auto híbrido full o F, que es el que quiero explicar más, básicamente es un vehículo que no recibe recarga externa. O sea que la energía de la batería es producida ya sea por la misma carga del motor de combustión interna a través de un generador que está puesto en el vehículo, lo cual quiere decir que saca la energía del combustible y de una manera interesante puede tomar el frenado del auto y esa energía cinética y potencial que lleva recuperarla mediante los mismos motores que sirven de tracción, lo cual se conoce como regeneración o freno regenerativo. Así se le suele llamar en los sistemas de tracción eléctrica combinada. La diferencia importante con el vehículo plug-in o PHEV, que es un vehículo híbrido pero es enchufable, radica principalmente en que el vehículo plug-in tiene una batería muy parecida a la batería de un vehículo eléctrico con un sistema de carga soportado sobre el propio auto, el cual permite recibir energía del exterior eléctrica. Eso cambia completamente el panorama porque podríamos pensar que es un vehículo eléctrico, correcto, con un motor de combustión interna instalado que permite recargar esa batería. Eso, digamos, es un planteamiento muy interesante porque el auto híbrido enchufable realmente puede tener rangos importantes de tracción eléctrica, pero no está limitado por el tema del cargador o la estación de carga, porque en cualquier momento, a diferencia de un vehículo eléctrico donde quede sin energía eléctrica la batería, puede funcionar con el motor de combustión interna. Y luego, para no dejarlo en el aire, tenemos los sistemas, como lo podemos observar por acá, los sistemas de vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, a diferencia de los anteriores, su único mecanismo de tracción es la electricidad portada en la batería y esa electricidad solo proviene de dos caminos. Una pequeña parte de la regeneración, igual que los vehículos híbridos, pero la gran cantidad o la mayor parte de su energía proviene de recarga externa, producto de electricidad de cualquier fuente. Esa electricidad se supone que está asociada
algún tipo de energía renovable, que eso sería como lo ideal, pero en algunos mercados inclusive la energía puede provenir o puedes llegar de generación a través de diésel o cosas de ese estilo, lo cual es como un poquillo antagónico, pero eso sí depende mucho del vector energético de cada país, que en general parecería que es limitado, pero la mayoría de países, sobre todo por ejemplo en la región de América, cuentan con energías limpias en su proceso propio de generación energética, valga la redundancia. Entonces vamos a concentrarnos en lo que es un vehículo híbrido total inicialmente y buscaremos las comparaciones con lo que son los vehículos, en este caso enchufable, y los vehículos eléctricos. Aquí podemos tener una imagen, la podemos observar ahí, una imagen de lo que es un vehículo híbrido total. Una característica importante de este vehículo es que cuenta con una batería de tracción, igual que los vehículos eléctricos normales, ¿verdad? Pero en este caso vamos a diferenciar a esa batería como una batería con un limitante importante. El limitante importante es que la energía o la capacidad que podríamos tener en esa batería es de aproximadamente 2 kilowatts. Esto realmente es importante, kilowatt hora, ¿no? Es importante porque de alguna manera nos presenta que el auto híbrido full, en este caso el F, tiene una limitación muy importante con respecto a la autonomía que puede tener completamente eléctrico. Por lo tanto, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un motor de combustión en algún momento podría requerir inclusive 20 kilowatts. Por lo tanto, va a ser muy difícil que esta batería de tracción le dé una potencia importante a ese motor. Sin embargo, en algunas conducciones en las cuales el sistema utiliza 1, 1,5, hasta 2 kilowatts, pues esta batería podría suministrar, bueno, realmente vamos a seleccionarlo bien. Esta batería podría traccionar el auto en esas condiciones de carga. Por eso se dice que el auto es híbrido, porque no podría funcionar ni completamente en combustión interna, porque también el motor tiene sus limitantes de potencia, ni completamente eléctrico, porque también en la parte eléctrica tiene sus limitaciones. Entonces se dice híbrido porque la combinación de ambos sistemas produce la resultante, que es la tracción del auto. ¿Dónde está la ventaja? Porque parecería que no hay ventaja, pero ¿dónde está la ventaja real? Que en algunos casos donde la conducción a través de un motor de combustión interna es ineficiente, por ejemplo, detenido el auto en un stop, en un semáforo, en un parqueo, esperando entrar a un sótano, un edificio, lo que sea, en ese momento los motores de combustión interna funcionan en ralentí. Ralentí y condiciones de baja carga son condiciones bastante malas con respecto al rendimiento termodinámico y por supuesto todo esto tiene que ver con las emisiones. Es ahí donde el vehículo híbrido full cobra una importancia muy interesante y muy relevante, porque en vez de utilizar la energía portada en el combustible y accionar el motor de combustión interna, que vamos a ver luego que puede ser de unos estilos muy eficientes, en ese momento, los accesorios del auto pueden funcionar, bueno, este no sería un accesorio ya del auto, los accesorios del auto como el sistema de aire acondicionado, el sistema eléctrico, los sistemas asociados a 12 voltios, podrían funcionar con la energía de esa batería de alta tensión que tiene una capacidad de 2 kilowatts, en la cual sí le va a servir muchísimo para poder estar 30, 40 minutos hoy en día si la batería es de litio sin ningún problema. Ahí, todo ese tiempo, no necesitaría el motor de combustión interna estar encendido. Eso realmente sería una cuestión muy interesante con respecto al consumo de combustible global, pero sobre todo al nivel de emisiones de CO2 a nivel total del auto. Es decir, la huella de carbono disminuye bastante, puesto que mucho tiempo el motor de combustión está apagado. Y dado que las condiciones hoy en día de ciudad principalmente, porque las condiciones de pronto no de campo, pero sí las condiciones de carretera y ese tipo de estilos de conducciones son un poco más amigables con respecto al ambiente, con respecto también, valga la redundancia, a los motores de combustión tradicionales, porque velocidad crucero es bastante interesante. En el caso de ciudades pobladas donde el tráfico es bastante pesado, estos motores sacan bastante bien, digamos, del ambiente el CO2,
porque se apaga principalmente. O sea, el motor de combustión se apaga y queda eléctrico funcionando. Y como las personas en ciudades congestionadas o tráfico congestionado a horas picos o horas de tráfico alto, están demasiado tiempo detenidos, es una situación muy interesante para el uso de vehículos híbridos. Sin embargo, el tener combustible en algunos países donde empiezan a colocarle ya ciertas objeciones a vehículos que tengan combustible en su sistema tradicional, digamos que puede ser un limitante con respecto a la tecnología. Pero todavía en Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, inclusive algunos lugares como España, el auto híbrido full se está imponiendo mucho en algunos segmentos, algunos sistemas en los cuales el vehículo eléctrico tiene muchas limitantes por el tema de su recarga, que no es fácil recargar el auto en todo lado. Entonces, el auto híbrido, digamos que impacta de manera interesante. Bueno, ¿qué partes tiene un auto híbrido? Entonces, habíamos visto que teníamos una batería, la cual tiene una energía portable de 2 kilowatt hora máximo. Algunos autos pueden tener, por ejemplo, 1.4, 1.5, 1.8 kilowatt, pero en general tienen, acá me equivoqué, 2 kilowatt hora. Voy a escribirlo por acá, 2 kilowatt hora. Perfecto. Luego tenemos un tanque de combustible. Ese tanque de combustible recibirá combustible, valga la redundancia, el exterior. Colocaré combustible tradicional ahí. Tengo un motor de combustión interna. En muchos sistemas, el motor de combustión interna es de estilo o tipo Atkinson, lo cual es de más interesante, porque es un motor de combustión interna con bastante rendimiento termodinámico. Es algo que hay que estudiar. Y luego tenemos algunos componentes electrónicos que permiten que todo funcione. Por ejemplo, la batería de 12 voltios funciona a 12 voltios, pero las baterías de los vehículos híbridos son de aproximadamente 220 voltios en muchas aplicaciones. Puede ser que sea un poco más, como un Highlander, inclusive un poco menos, como algunos Prius, pero 220 es como un promedio bastante interesante en muchas baterías. Puede ser un poco más, un poco menos. Un Hyundai y un Kia, por ejemplo, tienen 240. En fin, pero está más o menos rodeado sobre esas tensiones. Y la batería funciona con 12 voltios, por lo tanto se requiere un sistema, por ejemplo, como el de CDC, que sea capaz de convertir los 220 en corriente directa de una batería a 12 voltios de una batería auxiliar. Entonces, de esa manera, existen muchos sistemas de soporte sobre el auto que son parte de lo interesante porque a nivel taller son ese estilo de cosas que normalmente se reparan en los autos. Entonces, este primer sistema que estamos observando acá sería un auto híbrido full, por ejemplo, y luego vamos a ver cuáles serían esas partes electrónicas dentro de algunos sistemas importantes que voy a analizar con ustedes a través de esta charla que estamos brindando para Autoavance. Bueno, en ese orden de ideas, yo quisiera compararlo, voy a compararlo con otro sistema porque es importante determinar las diferencias que existen, por lo menos ese es parte del objetivo de esta explicación. Y vamos a compararlo con un sistema parecido, ¿cierto? Pero tiene una diferencia muy importante, que es el auto híbrido, pero este es el auto híbrido enchufable. El auto híbrido enchufable nace de la idea del auto eléctrico con un rango limitado, es decir, sigue siendo un auto eléctrico porque tiene una batería muchísimo más grande, sobre todo en capacidad, ¿cierto? Que la batería de un vehículo híbrido tradicional y en este caso la batería podría tener capacidades de almacenamiento, en algunos casos, hasta de 30 kilowatt hora. Cuando hablamos de 30 kilowatt hora, 15 kilowatt hora, 20 kilowatt hora, ya sí estamos hablando de la posibilidad de pensar en una batería parecida a la de un auto eléctrico. En el caso del auto eléctrico, si el vehículo se le descarga la batería en su SOC, porque el término es SOC, en un porcentaje bajo, digamos más chico del 10%, automáticamente el auto comienza a perder, lógicamente, pues la autonomía. Un auto que está en 5%, 6% es un auto que tiene muy poca autonomía disponible. Ahí es donde este auto, ¿cierto? Puede ser interesante porque tiene la capacidad de poder seguir funcionando, recargando esa batería y operando para que el auto trabaje con un motor de combustión interna. O sea que a diferencia del vehículo híbrido full, ¿cierto? No requiere el motor de combustión interna para dar la potencia del auto. Esa potencia del auto la podría manejar con esa batería de tracción eléctrica, pero
lo interesante de este sistema es que si necesita más autonomía, podría tener más autonomía que un auto eléctrico porque puede recibir del exterior no solamente energía eléctrica para recargar la batería, sino que puede recibir del exterior combustible. Y eso lo pone en un ambiente interesante con respecto a la posibilidad de funcionar eléctrico y si se necesita híbrido, digámoslo de alguna forma. ¿Cuál sería un poco el limitante que presenta este auto? Uno, que el coste de él o el valor de él es significativamente más alto que un vehículo híbrido tradicional, puesto que tiene una batería de mayor tamaño y eso incrementa notablemente el costo del auto. Y otra que de alguna manera cuenta con un motor de combustión interna y eso, vuelvo y repito, en algunos países es una barrera de entrada porque las legislaciones apuntan sobre un auto que no tenga emisiones de CO2. Entonces no hay manera de decir que este auto no tiene emisiones de CO2 a través de un motor de combustión porque el auto tiene un motor de combustión. Entonces en ese orden de ideas no aplicaría como un auto libre de emisiones. Pero realmente para taxis, para algunas aplicaciones estilo Uber y ese estilo de aplicaciones, conviene. Ahora, ¿qué tiene de soporte diferente al auto híbrido tradicional? Pues principalmente tiene de soporte adicional del DC-DC, del aire acondicionado y todos estos elementos, el mecanismo de recarga del auto eléctrico. Es decir, tiene un sistema denominado OBC o Onboard Charger que permite recargar el auto con energía externa. Es decir, este sistema que ustedes tienen acá, voy a colocarlo en rojito por aquí, este sistema que ustedes tienen acá recibe energía del exterior. Esa energía puede ser en corriente alterna o puede ser en corriente directa. Eso ya depende del modo, el nivel, la norma, todas las cosas que ustedes por ahí van conociendo a través del estudio de la electromovilidad. Pero este sistema permite poder recibir energía eléctrica del exterior, no solamente electricidad a través del freno regenerativo, sino electricidad externa, que puede ser limpia o bueno, eso es discutible, pero a diferencia del auto híbrido full o auto híbrido total, sí recibe energía eléctrica del exterior. Una cosa interesante es que el promedio mundial de conducción, cuando digo promedio no es una ciudad en particular, eso es un promedio a nivel mundial. Son, lógicamente, algunas ciudades que son pequeñas puede ser menor, en algunas ciudades que son más grandes, son más distantes las cosas, puede ser mayor, pero en general el promedio es de 70 kilómetros, 72, un poco más. Entonces, a partir de ahí, una recarga de este auto podría tener en algunos casos 220, 230 kilómetros. Por lo tanto, si la persona carga el auto por ahí 1 o 2 días a la semana, podría tener una conducción en promedio total eléctrica, es decir, que durante la semana nunca encendió el motor de combustión el auto porque se enciende de manera automática. Y eso es interesante porque finalmente estás con un auto eléctrico. La gran limitante del auto eléctrico es que no tiene cómo colocar energía que no sea eléctrica. Entonces, si el auto está dispuesto para hacer 400 kilómetros eléctricos y por algún motivo tuvo que ir un poco más, pues ya quedaría limitado en la mitad del camino porque si no tiene la recarga en ese punto, por cualquier motivo, ejemplo, se avería la estación de cargas, la electrolinera no estaba abierta, no era tu día, qué sé yo. En ese orden de ideas, el tipo pues quedaría literalmente botado en la carretera. En este caso, no, porque tiene combustible tradicional para poder funcionar. Entonces el plugin, para mi concepto, es una cosa muy interesante, pero comercialmente es costoso. Entonces los países por ahí no tienen como mucha implementación y de alguna manera como que no ha gustado mucho. Y bueno, eso de gustado no sé, pero no ha aplicado mucho seguramente, pues tiene que ver también con la complejidad del sistema y el costo que representa. Una derivación de los vehículos híbridos, ¿cierto? Sobre todo en algunas marcas que intentan llevar un auto de venta que diga híbrido y que no tienen ese desarrollo en electromovilidad. Hay marcas que recién están empezando a hacer ingeniería con esto. Es el auto híbrido ligero o el mild hybrid. Básicamente este auto es un auto que funciona muy parecido a un vehículo start-stop. La diferencia importante de este sistema radica en que el Start Stop, que todos conocemos, o bueno, si no lo conocen, hay que averiguarlo. Start Stop no es electromovilidad, pero
es un sistema que permite apagar el motor de combustión en un stop, por eso dice start-stop, y luego lo detiene y queda operando el auto con la batería de 12. Pero la batería de 12 tiene limitantes, obviamente, como el aire acondicionado, ese estilo de cosas, no puede hacerlo funcionar. En este caso, el vehículo híbrido ligero tiene la propiedad de tener una batería de litio, bueno, principalmente. Pero esa batería de litio que tiene no es una batería de litio que le permita al auto darle tracción. Es decir, la capacidad de esa batería es inferior a 1 kilowatt. Por lo tanto, no hay ni siquiera un motor atado a la parte de tracción del auto, sino que hay un generador que está atado al motor de combustión. Esto quiere decir que realmente el auto, aunque tenga la palabra híbrido, ¿cierto? No se considera en muchos países que tienen estudios bien soportados de todo esto, ¿cierto? No se considera como un vehículo híbrido. Digamos que puede ser o puede dársele un nombre de híbrido de manera comercial, pero a nivel legislación cuesta mucho que estos vehículos tengan exoneración de impuestos o tengan algún tipo de arancel cedido por parte de gobierno. Y bueno, es una situación compleja porque los clientes normalmente no entienden de todo esto. El cliente pues se imagina que si dice híbrido es híbrido y él compara, por ejemplo, un vehículo híbrido ligero de Suzuki con un vehículo híbrido total de Toyota, por ejemplo, Prius, y realmente son dos cosas muy diferentes. Esto viene siendo como un vehículo start-stop eh, con la posibilidad de tener más tiempo el motor de combustión apagado y tener mejor los accesorios del auto funcionando sin necesidad de prender el motor de combustión. Y eso es interesante porque, vuelvo y repito, está diseñado muchísimo para la condición de conducción en ciudad. Cosa que es importante tenerla en cuenta porque realmente así es como se impacta fuerte en el ambiente en ciudades densamente pobladas. Nueva York, por ejemplo, Quito, Guayaquil, Caracas, Bogotá, México DF, bueno, Honduras, Ciudad de Guatemala, bueno, todas las ciudades importantes capitales. eh, no es que tenga más o menos carreteras, es que realmente hay demasiadas personas rodando con el auto y eso hace que la movilidad en general sea muy lenta. Y estos autos podrían ser interesantes, pero realmente en los países que yo conozco a fondo con el tema de electromovilidad, el incentivo arancelario o el incentivo gubernamental es bien bajo, es bastante bajo. Al punto que en algunos países los han retirado del arancel exonerativo o qué sé yo, las imposiciones que los gobiernos buscan quitar para implementar y apoyar mejor la tecnología. Sin embargo, está ahí, entonces, bueno, por eso lo explicamos un poco. Luego, podríamos comparar todo con el vehículo eléctrico el cual, si bien es como lo que todo el mundo por ahí espera tener en los diferentes países, sí es importante entender que habrán algunos países que no lo podrán implementar, por lo menos no en el corto plazo, porque carecen de estaciones de carga o de recarga en la carretera, no tienen cargadores ni estaciones de carga, que es una diferencia importante entre ambos. Pero la principal diferencia con estos sistemas es que la batería sí tiene una capacidad importante y esa capacidad podría en algunos casos ser hasta de 80 kilowatt hora y en algunos casos hasta de 120 kilowatt hora. Eso es enorme para la cantidad de energía comparada que yo tenía en un vehículo híbrido, por ejemplo, de 2 kilowatt hora. Pero son dos tecnologías que si bien utilizan cosas parecidas en su operación, pero esta charla es de auto híbrido, digamos, funcionan diferente, porque el auto híbrido está estudiado para otro principio y el auto eléctrico es tratar de sacar la mayor cantidad de energía de manera eficiente de esa batería. Entonces, hay una diferencia importante entre un auto híbrido enchufable y un auto eléctrico, ¿ok? Dejando el híbrido ligero un poco por fuera porque realmente la tracción del auto nunca va a ser eléctrica. La tracción del auto sigue siendo tracción a través del motor de combustión. Mientras que el auto híbrido, híbrido enchufable y por supuesto el eléctrico va a tener tracciones completamente eléctricas. Ahora vamos a estudiar un poco en lo que concierne al análisis
de lo que sería un vehículo híbrido. En este caso, digamos, tomo la idea del vehículo híbrido full, ¿correcto? Teniendo en cuenta que existen algunas motorizaciones que permiten poder tener esto mismo en sistemas de tracción o maquinaria, digámoslo pesado, heavy duty o equipos de ese estilo, ¿no? En este caso, podríamos ver algunos componentes que hacen parte de un vehículo híbrido, en este caso, un híbrido full, que es el que estamos tratando de enmarcar en esta charla de autoavance. ¿Qué partes tenemos en un vehículo híbrido total? Tenemos el inversor, cableado, una batería de tracción, la cual no es una batería, ya lo hablamos, mayor normalmente a 2 kilowatt hora. Esas capacidades hay que estudiarlas ahí. Y esas baterías de los vehículos híbridos pueden llegar en algunos casos a 300 volt, 330, pero su gran mayoría de autos van a tener, o la gran mayoría de autos, valores muy cercanos a 220 volt. En este orden de ideas, el inversor va a mover eléctricamente al motor eléctrico y el motor eléctrico va a mover mecánicamente, lógicamente utilizando la electricidad, al vehículo. Podría existir en algunos casos de vehículos híbridos una transmisión porque existen varios tipos de trenes de potencia para el vehículo híbrido. Tenemos vehículo híbrido en serie, vehículo híbrido en paralelo y tenemos vehículo híbrido serie paralelo, que son los sistemas que utiliza, por ejemplo, Toyota para traccionar el auto. Y esa parte es bastante importante cuando se analiza el vehículo híbrido, porque de acuerdo a ese tren de potencia, también estaría un poco la eficiencia del sistema. Por ejemplo, dejando el auto eléctrico a un lado, que lo podemos ver o lo pueden ver en la pantalla del lado izquierdo, dejémoslo a un ladito, vamos a tener tres trenes de potencia o tres mecanismos de potencia para el vehículo híbrido. Tenemos sistema motor o híbrido en serie, sistema motor o híbrido en paralelo y sistema motor o híbrido serie paralelo, que es el caso realmente para mi concepto más eficiente y es el que utiliza, por ejemplo, Toyota y Ford, Prius, Highlander, todos esos equipos.